Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Gotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la unificación italiana y alemana, ¿no? Y alemana, la unificación. ¿En qué consiste? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? El mismo nombre, creo, nos deja en evidencia el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy con la unificación de Italia. La unificación italiana va a abarcar desde el periodo de 1859 a 1870. Diremos lo siguiente, pero antes hay que ponernos un poco en contexto. Tras el Congreso de Viena, en Italia va a quedar pues dividida en dos reinos, Piamonte y Nápoles. Dos ducados, por ejemplo, como Parma, Moderna y Toscana. El Estado de la Iglesia y dos provincias austriacas, Lombardía y Venecia. Ahora, las ideas nacionalistas se van a desarrollar desde tiempos muy tempranos en diversas organizaciones secretas de carácter patriótico que se van a ir sublevando, por ejemplo, en el año 1821, en el 30, en el 48, pero todas estas sin éxito alguno, ¿no? Ahora, por ejemplo, la época que va a tener éxito y que va a tener mayor relevancia va a ser la época donde va a aparecer el autor Giuseppe Mazzini, ¿no? Ahora, para hablar un poco acerca de la unificación italiana, debemos conocer qué antecedentes, ¿no? Como les había mencionado, el antecedente de 1831, la fundación de la sociedad secreta Joven Italia por José Mazzini, estoy hablando de Giuseppe, ¿no? En algunos casos lo conocen como José, otros no, ¿no? Luego también tenemos otro antecedente que hay que tener en cuenta que Italia estaba dividida en 7 estados, dividido pues a intereses extranjeros, ¿no? Por un lado tenemos norte, que está pues, liderado por Austria, el centro que está liderado por Francia y el sur por los Borbones. Entonces, de esa forma vamos a encontrar lo que viene a ser la unificación de Italia. ¿Quiénes son los forjadores o los principales líderes que van a resaltar en este caso? En primera instancia vamos a encontrar a Víctor Manuel II de Saboya, rey de Piamonte y Cerdeña. Va a ser uno de los líderes que va pues a movilizar este gran movimiento. Y luego también encontramos a José Mazzini. Ahí encontramos a José Mazzini. Luego también encontramos a José Garibaldi, que es pues general republicano. Encontramos a José Garibaldi. Luego encontramos a Camilo Benso, conde de Combor, ministro de Víctor Manuel II. ¿No? Entonces, esos van a ser los principales, por así decirlo, forjadores para que la unificación italiana se pudiese concretar. Pero hay que mencionar que la unificación italiana estuvo dividida o estuvo fraccionada en etapas. En este caso lo he dividido en años. Vamos a iniciar con el año de 1859. Por ejemplo, tenemos aquí con el apoyo del emperador francés Napoleón III, se va a formar lo que viene a ser el ejército franco piamontés, que va a derrotar a los austriacos en las batallas de Magenta y de Solferino. Francisco José I, emperador austriaco, pidió pues paz y el Tratado de Zúrich en el año de 1859. Obviamente esto va a ceder al rey Víctor Manuel II la región de Lombardía, excepto Venecia. Pero este rey tuvo que entregar a Francia pues las regiones de Niza y Saboya. Ahora, por otra parte, los ducados italianos de Toscana, Parma y Moderna también se sublevaron y se unieron a Piamonte, Sardeña. La otra etapa es en 1860, cuando Garibaldi, en el sur de la península, conquistó Sicilia y derrotó al rey Borbón Nápoles, Francisco II. Esa va a ser una de las segundas etapas. La tercera es en 1861,
cuando Víctor Manuel II conquistó parte de los estados pontificios a excepción de la ciudad de Roma. Es así que los ejércitos del rey y de Garibaldi se van a unir y en marzo de 1861 se proclamó a Víctor Manuel II como rey de Italia. En 1866 los italianos van a tomar Venecia, aprovechándose pues la guerra entre Austria y Prusia, ellos toman Venecia, ¿no? Debido a la guerra con Prusia en el año de 1870, Francia va a retirar sus ejércitos que protegían a Roma. Las fuerzas de Víctor Manuel II vencieron a los ejércitos pontificios del Papa Pío IX, ¿no? El 20 de septiembre de 1870, donde el Papa se recluyó básicamente en el Vaticano y el conflicto entre el Estado italiano y la Santa Sede cuestionó pues la cuestión romana se resolvió en 1929 con la firma del Tratado de Saint-Fan-Letran. Antes de pasar a hablar lo que viene a ser la unificación alemana, hay que mencionar lo siguiente. 4 puntos importantes que me parecen sumamente relevantes. Como les había mencionado, tras la guerra de Crimea, Piamonte va a conseguir el apoyo de Francia, ¿no? Donde ambos van a derrotar pues, a Austria en las batallas de Montebello, Magenta y Solferino en el 1859. Hay que decirlo, había temor por parte de los franceses frente a Prusia del hecho de llevar la paz a Zúrich. Austria, en este caso, pues iba a entregar Lombardía a Piamonte. La prepotencia francesa llevó a la dimensión de Coburg. Ya, eso es lo que podríamos mencionar como primer aspecto. Como segundo aspecto, con el apoyo de Piamonte, Garibaldi pues va a invadir y va a conquistar Nápoles en el año de 1860, ¿no? Donde los estados italianos se van a unir a Piamonte, donde vamos a observar que Víctor Manuel II es proclamado como rey de Italia, ¿no? En 1871. Es así que con motivo pues de la guerra austro-prusiana en el año de 1865, ¿no? Se va a dar lo que viene a ser Italia se alía con Prusia, la derrota de Austria le permite obtener Venecia, ¿no? Y finalmente, la cuarta etapa, ¿no? Lo que viene a ser, el Papa aún conservaba pues Roma, la protección francesa, y va a impedir, por así decirlo, ¿no? Los dos intentos de Garibaldi de invadir Roma, y donde finalmente, pues durante la guerra franco-prusiana, los dos italianos conquistaron Roma en el año de 1870, capital del Reino de Italia. Es decir, lo que se buscaba desde tiempos muy remotos era la unificación de toda Europa, o en este caso la unificación de los países italianos, porque recordemos que Italia pues estaba fragmentado y estaba dividido, ¿no? Ahora, por otra parte va a existir pues la cuestión romana, ¿no? La ocupación de Roma va a crear un cierto desazón para el Estado italiano, ya que debido a que el Papa se sentía pues despojado de sus territorios y consideraba prisionero a Roma. La disputa se va a arreglar finalmente en 1929 con el Concordato de Letrán, que creaba pues un Estado-ciudad en el Vaticano. Entonces, eso es lo que vendría a ser la unificación italiana. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser la unificación de Alemania. Hay que ponernos en contexto, ¿no? Analizando los antecedentes. Alemania en 1815 estaba también dividida, no a diferencia de Italia que estaba en 7, Alemania estaba dividida en 38 estados que conformaban la Confederación Germánica, dentro de la cual se van a distinguir 3 grandes zonas. Estamos hablando de Prusia, Austria y los estados centrales. Hay que decir también que como un antecedente, sin embargo, la unificación alemana quedó planteada como un enfrentamiento entre Prusia y Austria, ¿no? Ahora, ¿qué diversos factores van a intervenir que van a favorecer a Prusia?
Por ejemplo, Prusia va a tener pues un mayor control, por así decirlo, debido a su desarrollo económico e industrial. Por otra parte, vamos a tener los fuertes lazos creados con los demás estados alemanes a través de la Unión Aduanera, ¿no? A lo que se le conoce como Zollverein, concretada pues desde 1819 y desde la que se va a excluir a los austriacos. También por otra parte vamos a tener el debilitamiento de Austria, que va a ocasionar de cierta forma, que va a ser ocasionado por los constantes conflictos internos que va a englobar entre los pueblos que se desarrollan en el mismo país. Ahora, ¿quiénes fueron los principales líderes para la unificación alemana? Entre ellos tenemos pues a Guillermo I de Hohenzollern, rey de Prusia. Luego tenemos a Otto Bismarck, el canciller de Prusia, o también conocido como el canciller de hierro, ¿no? Luego tenemos al mariscal Bernardo, a Helmut, o también conocido como von Moltke, el jefe del Estado Mayor del Ejército prusiano, ¿no? Entonces, esos van a ser los tres grandes unificadores o los tres grandes forjadores para que la unificación alemana se pudiese llevar a cabo. Como, al igual que la unificación italiana, este también va a tener pues eh, etapas y esto lo hemos dividido también en cuatro etapas. Por ejemplo, tenemos la primera etapa que es la guerra contra Dinamarca o los dúcados en el año de 1864. Aquí hay que mencionar que los austriacos y prusianos van a invadir Dinamarca, donde Prusia se va a adueñar de Schleswig y donde mientras que el ducado de Holstein quedó pues mancomunado en el Tratado de Viena, confirmando pues por el Tratado de Geinstein. La segunda etapa que podemos mencionar es la guerra contra Austria en el año de 1866. Aquí vamos a observar el triunfo prusiano en la batalla de Sadowa el 3 de julio de 1866. Básicamente, aquí lo que se buscaba es la firma del Tratado de Praga en agosto de 1866, mediante el cual Austria va a ceder Venecia a Italia, teniendo el ducado pues, de Elba a Prusia, donde asimismo se va a disolver la confederación germánica que lideraba Austria y en su lugar Bismarck va a crear por la Confederación de Alemania del Norte. Ahora, como consecuencia de esta derrota, Austria va a ser expulsada de Alemania y se va a expandir hacia el este europeo, hacia los Balcanes específicamente, lo que le va a dar como resultado los conflictos con Rusia y Serbia, una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Austria se va a unir pues a Hungría y se va a formar el Auschwitz, ¿no? El compromiso entre austriacos y húngaros en el año de 1867. La tercera etapa es la guerra contra Francia o guerra franco-prusiana, que se va a llevar a cabo en el año de 1870. Es derrotado, pues, en este caso, el emperador francés Napoleón III en la batalla de Sedan, el 1 de septiembre de 1870. Se va a firmar el Tratado de Frankfurt el 10 de mayo de 1871, por el cual Francia cede a Prusia las regiones de Alsacia y Lorena. Por otro lado, se va a fundar las Das Deutsches Reich, o también conocido como el Segundo Imperio Alemán, o Segundo Reich, o como se le quiera denominar. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que en este caso existieron tres Reich, ¿no? El 18 de enero de 1871, teniendo en cuenta pues, el escenario del Palacio de Versalles en París, el primer emperador, por aquel entonces Kaiser del Segundo Reich, fue Guillermo I. Como una nota adicional a esto, hay que agregar pues que van a existir el primer Reich, el segundo Reich, el tercer Reich, ¿no? Que se van a llevar a cabo, por ejemplo, el primer Reich en Otón, con Otón I en el año 962. El segundo Reich con Guillermo I y Guillermo II entre 1871 y 1918.
y el último rey con Adolfo Hitler, ¿no? Que básicamente es pues en 1934. Cuando hablamos nosotros del Reich, estamos haciendo referencia a la unificación de Alemania, ¿ya? Entonces se le va a conocer como un tratado, una especie de nota que se va a llegar, o consenso en la cual se va a llegar a cabo. El mapa de Europa a fines del siglo XIX, tanto las unificaciones de Italia y Alemania van a modificar profundamente el ordenamiento territorial europeo. Es así que Francia va a haber disminuido sus territorios con la pérdida de Alsacia y Lorena, mientras que Alemania se extendía desde Rin hasta más allá del río Vístula y desde el mar norte hasta el río Danubio. Por otra parte, tenemos a Italia, que va a abarcar desde los Alpes hasta la isla de Sicilia, y Austria-Hungría va a perder la Silesia y los antiguos dominios italianos, pero seguía constituyendo pues un estado poderoso que iba desde la naciente de los ríos Vístula, Oder y Elba hasta el Danubio. En los Balcanes, el Imperio Otomano, también hoy en día pues, conocido como el país de Turca o Turquía, seguía siendo dominante, pero se habían formado pues otros subpaíses, ¿no? Como Rumania, Grecia y Serbia. Es así que en 1908 Austria, Hungría va a anexar a Bosnia, Herzegovina ante las protestas de Rusia y Serbia, lo que va a provocar pues más adelante la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde aquí vamos viendo que la Primera Guerra Mundial también ya vamos pudiendo observar cómo es que se va a ir avecinando lo que viene a ser la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto a lo que viene a ser las dos unificaciones, tanto la unificación italiana como la unificación alemana. Ahora sí, quisiera, por favor, invitar a jovencito Jorge Matuda. A ver, Jorge Matuda. A ver, jovencito Guillermo Adrián. A ver, jovencito Guillermo Adrián. A ver, aquí hay un comentario de Jesús Jiménez Arteaga. Dice lo siguiente. A Italia se le puede denominar con un liderazgo por ser un solo Estado, además por sus vías diplomáticas y militares con apoyo de potencia de Francia y Prusia sería en todo caso. ¿Podemos denominarlo de esa forma? Claro que sí. Sí, eso es la diferencia que hay que hacer, ¿no? Mientras que la unificación italiana va a ser un poco más pacífica o va a ser un poco diplomático, mientras que la alemana pues va a generar conflictos o guerras dentro de sus propios estados. Entonces ahí está el gran detalle. Ya, a ver, voy a invitar al jovencito Samuel Chumbiauca para que nos pueda dar unos comentarios. Buenos días, jovencito. Buen día, profesor. Coménteme, por favor, ¿qué te parece la unificación italiana-alemana? Mm, Más que todo interesante porque tiene muchas etapas, antecedentes y forjadores, por así decirlo, fuertes en lo que es toda esta historia. Ya, ¿en qué sentido? Es una historia de, por así decirlo, que en la etapa de, por ejemplo, de Italia, con apoyo de emperadores, por ejemplo, de Napoleón III, se formó el ejército franco, si no me equivoco. Ujú. Eso me interesó mucho porque es una buena historia, una buena anécdota, por así decirlo. Ok, Y en lo que es Alemania, si no me equivoco, mm, ya. en Europa, Francia, Alemania, Italia,
son unificadores, si no me equivoco, de que vio distintos territorios de pérdida en las guerras. Ok, gracias, Chumbioca. Por aquí Tello Arias Rodrigo nos comenta, dice, el liderazgo de Italia es muy importante dentro de su unificación, supo manejar su unificación muy tranquila, mente, dice, mente, a diferencia con Alemania que tuvo algunos conflictos con pro y contras, pero muy buen tema. Ok, entonces lo que hay que saber, chicos, más allá de que si fue bueno o malo, veámoslo al contexto actual. La unificación italiana-alemana sirve de mucho porque, por ejemplo, el que tenga, pues, ustedes no sé si alguna vez han viajado al extranjero, pero los que tienen familiares, amigos, eh, por ejemplo, movilizarse de un país a otro, al menos en los países europeos, es totalmente tranquilo, por así decirlo. No hay ningún tipo de papeleos. Puede ser que tenga sus inconvenientes, como sus pros y sus contras, como señalaban, ¿no? Pero la unificación de los países es totalmente un poco más abierto. A diferencia de los países un poco como americanos, por ejemplo, que para movilizarte de un país a otro es, pues, es un poco más conflictivo, ¿no? A ver, Diego Paredes, no sé si nos puedas comentar algo. A ver, Diego Paredes, y contigo acabo, Juancito. No. A ver, una señorita en todo caso. A ver, la señorita Milagros Merma. A ver, señorita Milagros Merma, tampoco. O en todo caso, la señorita Guevara Fernández. A ver, señorita Guevara Fernández. Bueno, hay también otro comentario. A ver, Pacheco. Te escucho, Pacheco. Buenos días, profesor. Buenos días. Am, Creo que en la unificación Italia-Alemana fue llamó la atención porque a diferencia de otros temas he visto aquí que se hacen bastantes tratados y los forjadores van con un objetivo claro. Ellos buscan un territorio en específico y si no lo obtienen empiezan a idear otras formas para poder alcanzarlo. Hubo mucha burocracia, bastante papeleo y creo que eso también fue una, tuvo que haber estrategia y una inteligencia de parte de los que estaban haciendo estas batallas, porque no es sencillo solamente pelear, pero no saber cómo hacer los tratados o cuánto territorio es el que deseas abarcar. Entonces, más que voluntad, hay que tener una preparación previa para todo. Digamos, yo quisiera tener una carrera profesional, pero no basta solo con mi deseo, tengo que prepararme para ello. Ujú, exacto. Ok, gracias, Pacheco. Excelente, muy atinado como siempre. Por aquí también hay un comentario de Guevara Fernández, la señorita Guevara, que dice lo siguiente: profesor, usted que sabe que participó, disculpe, ahora, bueno, creo que ese es un comentario personal, creo. Teo Arias dice, es una estrategia de vida o preparación. O sea, ellos se preparaban pues con la visión, o sea, no es como que se improvisaban algo y iban pues a algo sin tener nada claro. Entonces, eso creo que es muy aplicable para la cotidianidad de cada uno de ustedes. Ustedes cuando quieran enfrentarse a algo, más aún que ya están pues de salida, deben saber lo que quieren. Y si saben lo que quieren, deben prepararse para ello, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo la próxima semana.